Preside este evento, inauguración, Universidad Nacional Rosario Castellanos, Unidad Académica Comitán, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Chiapas, doctor Eduardo Ramírez Aguilar. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. La rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xochitl Herrera Márquez. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El rector general de la Universidad de Guadalajara y próximo subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Ricardo Villanueva Lomelí. La directora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Unidad Académica Comitán, Fabiola Lisbeth Astudillo Reyes. La alumna de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Unidad Académica Comitán, Estefanía Castellanos López. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El hijo de Rosario Castellanos, Gabriel Guerra Castellanos. El presidente municipal de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. A todas y a todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus respectivos lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Chiapas, doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Muchas gracias. ¿Cómo está Comitán? ¿Cómo está Chiapas? Nos sentimos muy contentos de recibir esta noche a una distinguida mujer heroína, de una mujer que se ha quedado ya en la historia de México y que nuestros ojos están dando testimonio de su trabajo y su entrega. Me refiero a nuestra presidenta, a nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida, presidenta. Chiapas la quiere, lo ama y lo recibe con los brazos abiertos. Ya presentaron todo el presidium, voy a ahorrarme las presentaciones, pero les agradezco a cada uno y a cada una de ustedes. En Chiapas contamos con una generación de jóvenes que salen del bachillerato y que está pujando por continuar con sus estudios universitarios. La nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, que con gran humanismo ha promovido la presidenta, viene a sumar significativamente
la infraestructura de la educación superior en Chiapas y en México. El pueblo de Chiapas le agradece enormemente que se haya buscado aquí este espacio para honrar a una de las mujeres no solamente más destacadas de México, sino más destacadas del mundo entero. Rosario Castellanos, que a pesar de que no nació en Comitán, aunque vino de Díaz, asumió siempre como su natal Comitán. Ella dijo: yo, Rosario Castellanos, nací por accidente geográfico en otro estado, pero soy comiteca de pura cepa. Para nosotros, estimada presidenta, es un homenaje a todas las mujeres que han dado una lucha incansablemente en la búsqueda de sus derechos, en la búsqueda de los espacios de participación ciudadana. Este es entonces el homenaje que se le hace a esta gran poetisa, a esta gran mujer de literatura, a esta mujer que lo dio todo en su defensa por los derechos de las mujeres. Hay tantas historias que podemos hablar de Rosario Castellanos, pero sin duda este espacio le va a servir a las familias chiapanecas, porque las 7 carreras profesionales que aquí se estudian y que aquí van a egresar, no les costó ni una cuota de inscripción. No les va a costar una colegiatura a sus papás o a ustedes. Y sobre todo quiero agradecer también la visión de quien hoy es la secretaria de Ciencia y Tecnología, la doctora Rosaura, porque cuando ella fue nombrada secretaria, me buscó y me dijo que había la posibilidad de llevar una universidad, pero que lo íbamos a platicar en el transcurso del tiempo cuando yo llegara al gobierno del estado. Pero como nos demandaron de tiempo completo, la presidenta me dijo: Eduardo, yo confío en que debes hacer un trabajo a partir de que seas electo, darle la vuelta a la campaña y empezar a planear a Chiapas, porque solamente tenemos 6 años, en mi caso para cumplirle a México y en tu caso para cumplirle a Chiapas. Y entonces no me quedó más que cumplir a mi presidenta de México, y le quiero decir, estimada presidenta, que nosotros nos inspiramos en su trabajo, en su liderazgo. Usted es una mujer que nos está enseñando, nos está dando nuevas herramientas quienes estamos en la actividad pública. Yo he comprendido su compromiso social con México y quiero que sepa que sigo su ejemplo, que no me quiero equivocar nunca, que no quiero fallarle a su confianza y nunca voy a fallar y traicionar al pueblo de Chiapas. Porque tenemos a una mujer al frente de la República que ha sabido, con gran diplomacia internacional, llevar en una buena conducción a México con los Estados Unidos de Norteamérica. Usted ha puesto en alto el nombre de la dignidad del pueblo mexicano.
quisiera compartirles un solo texto. Permítanme compartírselo a todas las mujeres, a todos los presentes. Rosario Castellanos dijo: cada día una mujer gana una batalla para la adquisición y conservación de su personalidad. Y esa es una batalla que, para ser ganada, requiere no solo de inteligencia, determinación en el carácter, requiere de temple moral, también requiere de otras virtudes, como la astucia y sobre todo la constancia. Es una batalla que, al ganarse, genera seres humanos más completos, uniones más felices, familias más armoniosas y una patria integrada por ciudadanos conscientes, para quienes la libertad es la única atmósfera respirable, la justicia el suelo en el que prosperan y el amor el vínculo indestructible que los une. Sin duda, una mujer que se le aprende todos los días, y no vamos a dejarle de aprender a Rosario Castellanos, porque aún después de muerta, sigue ganando batallas, sigue presente en la memoria colectiva de México y el mundo entero. De mi parte, me siento muy contento que esté nuestra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, porque no podía perderme este capítulo de la historia aquí en Chiapas, para construir lo más anhelado, lo más importante que tiene un pueblo. Y permítanme hacer un agradecimiento público, porque ahora en Chiapas ya no somos la nota de sangre, ya no somos la nota de la violencia, ya no somos la nota de los enfrentamientos y de las balaceras, de los desaparecidos, del asalto a carreteras, de la extorsión, del derecho de piso. Ahora vivimos en paz, y se lo debo agradecer, y lo agradezco en nombre de todas y de todos ustedes. Esta paz no sería posible si no fuera por el apoyo decidido que me ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, querida presidenta. Gracias por pacificar a Chiapas. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, porque somos uno solo, y vamos a mantener la unidad y la coordinación para que Chiapas y México vivamos en paz. Bienvenida a su casa. A continuación, hace uso de la palabra la rectora de la Universidad Nacional, Rosario Castellanos, Alma Xochitl Herrera Márquez. Muy buenas noches a todas y todos.
estoy como el poema, y yo tiemblo lo mismo que una rama. Con su permiso, Presidenta. Hace casi 6 años empezamos en la Ciudad de México un proyecto extraordinario. Hace rato le decía yo al maestro Gabriel Guerra que es un proyecto que nació con buena estrella y comandado por una mujer excepcional que hoy es presidenta. Siendo jefa de gobierno, nos expresaba de una manera muy enfática la importancia que tiene la educación para transformar las mentes, para transformar a México, para transformarnos a nosotros y a nosotras mismas. Hoy es un día histórico para nuestra nación, sobre todo porque estamos profundamente orgullosos de contar con una mandataria que en verdad ha podido y ha defendido la soberanía de nuestro país. Nadie como ella. La comunidad de la Universidad Rosario Castellanos en verdad ha expresado de manera reiterada el enorme orgullo y el honor que representa nuestra presidenta en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra patria. Hoy nos reunimos aquí no solo para celebrar la expansión de la educación superior pública a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, sino para afirmar con convicción y esperanza que el derecho a la educación es inalienable, que la dignidad de las personas se fortalece con el conocimiento y que el acceso libre y equitativo a la educación es un pilar fundamental para la justicia social. Muchas veces ha reiterado nuestra presidenta, la educación no es un privilegio, es un derecho humano y como tal debemos garantizarlo para todas y todos. En palabras de Rosario Castellanos, el deber del intelectual es dar testimonio y hoy nuestra presidenta da testimonio de su compromiso con la educación desde la Universidad Nacional Rosario Castellano, reafirmando que este es el motor de la transformación. Hoy estamos inaugurando el primer plantel de nuestra universidad fuera de la Ciudad de México. En un lugar, en un espacio, en una geografía caracterizada por la enorme voluntad histórica, política y social para ser cada día mejores. Somos Universidad Nacional Rosario Castellanos y hoy iniciamos con casi 1,000 personas jóvenes dispuestas a apostar sus mejores proyectos de vida a favor de una educación que verdaderamente contribuya y coadyuve a la construcción de un país mucho mejor, de un país mucho más articulado, que garantice efectivamente el bienestar genérico. Tener nuevas universidades en ambos extremos de nuestra frontera es un acto profundamente simbólico. Significa reconocer que México no es un país de periferias olvidadas, sino de centros vibrantes de conocimiento y de cultura. Desde el norte hasta el sur, nuestras fronteras no son solo las líneas de división, sino puntos de encuentro, de intercambio, de crecimiento mutuo. Al educar a nuestra juventud en estos territorios, estamos enviando un mensaje claro. El aprendizaje no tiene límites geográficos, ni debe estar condicionado por un lugar de nacimiento. Cada rincón del país merece una educación donde cada estudiante tenga la oportunidad de construir su futuro. Presidenta, hoy estamos dando cuentas de que en Comitán iniciamos con más de 900 estudiantes que están inscritos en más de 11 licenciaturas, una especialidad, un doctorado y 2 maestrías. Contamos con docentes verdaderamente calificados que con seguridad contribuirán al bienestar, a la mejora educativa y a la co-construcción de mentalidades críticas que coadyuven con nosotros en el desarrollo de nuestra nación. Nos sumamos con usted, Presidenta, en este gran proyecto. Muchísimas gracias y muy bienvenidos.
A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. Buenas tardes todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí en este estupendo evento. Con su permiso, Presidenta, con la doctora Claudia Sheinbaum. En Chiapas habitan alrededor de 535,000 jóvenes entre 18 y 22 años de edad, de los cuales en el último ciclo escolar se matricularon cerca de 110,000, es decir, 1 de cada 5 jóvenes, o sea el 20%, está inscrito en una licenciatura. El 60% de ellos lo hace en una institución de educación superior pública y 40% en instituciones privadas. Por eso es tan importante el avance de la educación pública, gratuita y de gran nivel académico, como estamos empezando hoy. Muchísimas gracias, gobernador. Señor gobernador, de verdad. Él comentó cómo se inició este proyecto. Yo lo busqué sabiendo que había ya ganado la elección y empezamos a trabajar inmediatamente en acuerdo con el gobernador que estaba en ese momento, con Rutilio. Pero el trabajo ya se hizo con el gobernador Eduardo Ramírez. Le quiero hacer un agradecimiento muy especial porque ustedes pueden ver las condiciones de esta universidad. Es una universidad en todo el sentido de la palabra, con los laboratorios que pedimos. Les pedimos todas las condiciones para que ustedes, jóvenes, jovencitas, tengan las mejores oportunidades para realizar su sueño de tener una carrera universitaria y después seguirán con las maestrías y doctorados que también se están instrumentando aquí. Hoy en la mañana firmamos un convenio con las universidades de Chiapas, con las públicas fundamentalmente, pero también participaron las privadas, con la idea de que todas las universidades, particularmente la Universidad de Chiapas, apoyen a la Universidad Rosario Castellanos. Lo mismo con los centros que antes se llamaban CONACYT y que ahora son CECITI, centros de investigación, que por cierto hemos incorporado a muchos egresados de doctorado y postdoctorado de esas instituciones en la Universidad Rosario Castellanos. Les doy un saludo a los compañeros postdoctorales que están aquí. Por supuesto, los estamos tomando en cuenta y aquí hemos contado con el apoyo de ellos, de los 2 centros que tenemos en Chiapas. Muchas gracias. También saludo a mi compañero Mario Delgado. Él es el secretario de Educación, ustedes saben. Estos proyectos los llevamos de manera conjunta. Mario y yo trabajamos de la mano para promover la educación superior, la ciencia y la tecnología en todos los países. Entonces, gracias también por el apoyo a Mario y al subsecretario. Gracias. El subsecretario también se incorpora ya al trabajo y tengan la seguridad que estaremos siempre al pendiente de todas las instituciones de educación superior del país, pero que naturalmente tenemos un ojo puesto en la Rosario Castellanos. Muchas gracias a todos y a todas. Estoy muy feliz porque la presidenta, Claudia, siempre me dice, recuerda de dónde venimos, y venimos de dónde, de luchar porque haya educación para todos y todas. Venimos de ahí. Sí, yo participé desde el 68, donde estaba también su mamá y muchos compañeros estuvimos en el 68, pero también en el gran movimiento que el CEU hizo. Aquí saludo a uno de sus dirigentes también. En ese movimiento lo que peleó sobre todo, y donde estaba también como una de las dirigentes, la presidenta hoy, Claudia Sheinbaum, pedimos que hubiera educación gratuita y de alto nivel para todos y para todos. Ese fue un movimiento triunfador. Y hoy tenemos este orgullo de crear
esta primera instalación, esta primer campus fuera de la Ciudad de México de la Rosario Castellanos. Y la doctora Sheinbaum quiere que haya una universidad al menos en cada estado de la República, al menos. Ojalá y podamos hacer más. Ese es el proyecto que tiene ella. Gracias por venir, Santos. Fíjense, la educación es la estrategia de transformación social más poderosa. Contribuye a la comprensión de la gran diversidad de pensamientos y concepciones culturales. Además, forma a los y las profesionales que México necesita. Los necesitamos a ustedes, jóvenes y jovencitas. Necesitamos ingenieras, ingenieros, médicas, literatas, filósofos, abogadas, historiadores. Todo lo que este país requiere son que ustedes se formen, estudien y participen para que todo el pueblo de México tenga mejores condiciones de vida. Ese es nuestro futuro, compañeros. Tenemos esa vocación, las universidades públicas sobre todo, de servir al pueblo. El nombre maya de Comitán fue Balún Canán, como todos aquí saben, que significa lugar de las 9 estrellas, e inspiró la novela homónima de Rosario Castellanos. No es casual que estemos aquí en Comitán inaugurando la primera universidad nacional después de la que se inauguró en el periodo en el que la doctora Sheinbaum fue jefa de gobierno. Es aquí y pusimos ese nombre, tampoco es casual ese nombre. Aquí todos sabemos que Rosario Castellanos, que Comitán, en la que creció Rosario Castellanos, fue la fuente creativa que inspiró su universo literario, compuesto por dualidades, el indio y el blanco, el pobre y el rico, el mundo de la servidumbre y de la pequeña burguesía provinciana, la mujer y el hombre, así como las profundas injusticias y desigualdades, entre otras polaridades con las que ella construyó su obra poética y narrativa. Hoy el proyecto de nación que encabeza nuestra presidenta tiene como eje principal el humanismo mexicano, que emana de las luchas sociales de las que también deriva la firme convicción para establecer el otro modo de ser humano y libre de Rosario Castellanos. Recordar hoy a esta defensora del feminismo y de la comunidad indígena, su cultura y sus valores, Rosario Castellanos, gracias a su inteligencia, coherencia y aptitud para la creación literaria, se consolidó como una de las figuras emblemáticas de toda su generación. Su estilo se caracteriza por una gran sensibilidad, un profundo conocimiento de la realidad social y una voz crítica hacia las injusticias sociales. A través de su poesía y narrativa exploró la soledad, la identidad y el conflicto entre la tradición y la modernidad. Rosario Castellanos dejó un legado impresionante a la literatura mexicana y sus obras siguen siendo una referencia obligada para quienes estudian el feminismo, la literatura indígena en América Latina, y su labor como diplomática, como diplomática también fue notable como embajadora en Israel. Por todo ello, hoy nos enorgullece acercar a la población de Comitán y también de los circunvecinos, porque tenemos estudiantes de todos los municipios cercanos aquí. Tenemos de 160, algo así, municipios de Chiapas, tenemos aquí estudiantes de 60 municipios, no solo de Comitán, aunque la mayoría son de Comitán. Y queremos acercar a la población de Comitán. Queremos acercar a todos los comitecos, pero también, particularmente a las mujeres, una oportunidad para ejercer su derecho a la educación superior en esta universidad, cuyo modelo educativo, ya lo conocen, es híbrido y dual, en lo que se combina la indispensable presencialidad, indispensable que los y las jóvenes estén en una escuela con esta calidad también, como la pueden ya haber visto. Y al mismo tiempo la educación a distancia, la educación virtual, que también hoy es muy necesaria. Pero sobre todo ese aprendizaje que tienen ustedes dual, para que también trabajen con el gobierno, con las comunidades, con los empresarios, pero sobre todo con nuestros pueblos originarios. Tenemos que llegar también a ellos y por eso tenemos una unidad intercultural en esta institución.
Tenemos hoy aquí 8 licenciaturas y 4 posgrados. Contamos, les decía, con una unidad cultural indispensable en esta ciudad, pues aquí habitan pueblos originarios como los Etzales, Tojolabales, Mames, Buchuj y muchos otros, y queremos trabajar también y buscarlos a ellos para que veamos en qué vamos a trabajar juntos, igual con la Secretaría de Ciencia y Tecnología directamente, con los centros que aquí tenemos, con nuestros postdoctorantes, con nuestros doctorantes, por supuesto. Una cosa que también yo quisiera destacar del modelo educativo de Rosario Castellanos es que todos ustedes entraron no con un examen que duró 3 horas o 2 horas, con un curso propedéutico que los preparó para el modelo nuestro, que los actualizó en conocimientos fundamentales para poder desarrollar sus carreras. Todo eso es algo que tenemos que ver no solo para la Universidad Rosario Castellanos, sino también para otras universidades. Y ya muchas universidades están revisando nuestro modelo, porque es un modelo basado en las necesidades de los y las jóvenes, pero también del país, las necesidades del país al que todos y todas nos debemos. Estudiando, investigando, también se hace patria. Gracias. Solicitamos la intervención de la alumna de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Unidad Académica Comitán, Estefanía Castellanos López. Buenas noches, tengan todos ustedes. Saludo con mucho cariño, respeto y admiración a la mujer que nos hizo creer que todas podemos llegar a cumplir nuestros sueños. A la primera mujer en la historia de México en ser presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo con mucho aprecio a mi paisano, a nuestro valiente jaguar, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, el gobernador constitucional del estado de Chiapas. Mi nombre es Estefanía Castellanos López. Tengo 19 años y soy estudiante de la carrera de Derecho y Criminología. Soy orgullosamente del barrio Chichimá, Guadalupe de Comitán. Quiero expresarle, Presidenta, que llevo más de un año intentando ingresar a una universidad. Con la ilusión de poder estudiar una carrera universitaria, salí de Comitán rumbo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Quiero decirle que este episodio de mi vida fue muy difícil por sufrir la discriminación de mis compañeros y profesores por mi calidad de mujer. En una carrera donde la sociedad dicta que solo los hombres pueden ingresar y después ejercer. Esto me orilló a buscar otras opciones, trasladándome a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Intenté ingresar a una universidad pública, no logrando obtener el resultado esperado. Desanimada y desesperada, regresé a mi lugar de origen, donde me incorporé al sector productivo. Estoy convencida de que nada pasa por casualidad, y a través de un mensaje de nuestro gobernador en redes sociales, me enteré de la próxima apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Señora Presidenta, con un gran miedo inicié el proceso de inscripción y para mi gran sorpresa, esta universidad no realiza un examen de admisión. Es gratuita. No se paga inscripción ni colegiaturas. No es selectiva ni nos discrimina. Presidenta, ahora me siento muy chenta. Usted dijo, si yo llego, llegamos todas.
Y en mi caso, hoy puedo decir que logré ingresar a la universidad. Soy la única mujer de mi familia, materna y paterna, en poder iniciar mis estudios profesionales. Quiero agradecerle en nombre de todos mis compañeros de los diversos municipios de Chiapas, a usted y a nuestro gobernador. El acercarnos a este beneficio, nos sentimos orgullosos de ser parte de esta historia, ya que seremos la primera generación en la modalidad presencial y a distancia, que nos graduaremos de esta hermosa universidad en la tierra de Rosario Castellanos, Comitán de Domínguez. Libres, dignas y humanas, libres, dignos y humanos, somos Rosario Castellanos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias a nuestro gobernador, gran gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. En 3 meses cambió su estado. Hoy construimos paz juntos, no solo en Chiapas, sino en todo el país. Gracias a todas y a todos, al equipo, secretario de Educación, a la secretaria Rosaura, de Ciencia, Tecnología e Innovación, y muchas gracias sobre todo al hijo de Rosario Castellanos, a Gabriel Guerra Castellanos, que nos acompaña el día de hoy. Es un pedacito de Rosario que está hoy con nosotros. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí. Para mí, inaugurar una universidad pública es algo que me llega muy hondo. Cuando tenía 15 años, hace ya un buen rato, entré a el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudié la preparatoria pública. Y cuando entré a el CCH, vi que había un movimiento que le llamaban entonces el movimiento de rechazados. ¿Quiénes eran? Estudiantes que no habían podido entrar a la preparatoria. Y desde entonces me pregunté por qué yo pude entrar y por qué otros jóvenes como yo no tuvieron la posibilidad de estudiar la educación, de tener educación pública, gratuita, de calidad, científica. Desde entonces me involucré en la participación política a los 15 años, luchando para que todas y todos los jóvenes de México tuvieran la posibilidad de una escuela. Ya más tarde,
Yo estudié en la Facultad de Ciencias, estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y ya en mis últimos semestres, a un rector se le ocurrió que tenía que subir las cuotas de la universidad, subir la colegiatura, hacer exámenes únicos, quitar el pase automático de la preparatoria a la universidad. Y comenzamos a organizarnos entre todos los estudiantes. Ese fue el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. Y movilizándonos logramos que quitaran las cuotas, que quitaran la colegiatura. Es decir, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México es gratuita gracias a los estudiantes de la universidad. En aquel entonces, 86, 87, o sea, ya hace un buen rato. En aquel entonces hubo un diálogo público en el movimiento estudiantil de 1968, que fue reprimido. Los estudiantes pedían diálogo público, no querían dialogar encerrados en un lugar con el gobierno porque decían que eso no era transparente. Entonces los estudiantes del 68 pidieron un diálogo público, nunca lo obtuvieron, y nosotros como estudiantes logramos que hubiera un diálogo público con la autoridad universitaria. ¿A qué me lleva esto? En aquel diálogo, las autoridades universitarias pensaban que muy rápido iban a ganar con argumentos a los estudiantes. Decían, es que las familias no valoran la educación, los estudiantes no valoran la educación porque es más barato. Decían entonces, una cajetilla de cigarros, todavía se usaba fumar, una cajetilla de cigarros que estudiar la educación. Es más barato comprar un dulce que estudiar la educación. Y parecía que tenía sentido el argumento. Pero entonces en ese diálogo público, estudiantes de preparatoria de la universidad dieron un argumento arrollador que ganó el debate. La educación no es una mercancía que se deba pagar. La educación no es un privilegio para los que tienen dinero y pueden pagar. La educación es un derecho establecido en el tercero constitucional. Ahí se ganó el debate y se ganó que no hubiera cuotas en la Universidad Nacional. Yo tuve la oportunidad de estudiar incluso hasta el doctorado. Incluso tuve la oportunidad de salir fuera de México a estudiar. Mis padres nunca me hubieran podido pagar la educación. Tuve una beca también de la Universidad Nacional. En realidad una beca del pueblo de México, porque los recursos de las universidades públicas son recursos del pueblo. Y cuando por primera vez fui servidora pública, ya como presidenta municipal del lugar donde vivía, decidí que tenía que trabajar por la educación. Ahí hicimos un proyecto que se llamaba Ciberescuelas para que los jóvenes pudieran estudiar de manera gratuita. Ya como jefa de gobierno, dije, yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio. Tenemos que hacer universidades para los jóvenes. Y formamos esta gran universidad, la Universidad Rosario Castellanos. Ahí estudian hoy cerca de 70,000 jóvenes. Ya se graduó la primera, la segunda generación. Y ahora que llegué a la presidencia de la República, pues uno de los grandes objetivos es llevar la educación a todos los rincones de nuestro país. La educación es un derecho para todos los jóvenes. Todo joven que desee estudiar la universidad debe tener derecho a estudiar la universidad. Y por eso el día de hoy
no puedo sentirme más orgullosa de poder estar inaugurando la primera Universidad Nacional Rosario Castellanos en Comitán, Chiapas. Y vamos por más universidades en Chiapas y en todo el país. Nuestro objetivo en estos 6 años es crear al menos 350,000 lugares nuevos para todo el país. Que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar en la Rosario Castellanos, en las universidades Benito Juárez y también en las universidades públicas, en el Politécnico. Ya vi sus carteles de la UPN, ya los vamos a ayudar. Ya se lo encargué a Mario Delgado. Y el Tecnológico Nacional de México también. Educación, educación y más educación. Educación pública, gratuita. Eso es lo que vamos a llevar a todo el país. Lo segundo que es también un orgullo es que esta universidad lleve el nombre de Rosario Castellanos. Cuando entramos a el gobierno, dije la frase: no llegó sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República. La transformación que inició en México en 2018 continúa, y parte de esa transformación es el que hoy las mujeres tengan mayores posibilidades. Y dije llegamos todas, porque llegamos con nuestras bisabuelas que no les dieron el derecho a la educación. Llegamos con nuestras abuelas que lucharon por el derecho al voto. Llegamos con nuestras madres que nos dieron su vida y que además nos enseñaron y abrieron brecha para las mujeres en nuestro país. Y llegamos también con nuestras hijas y llegamos con nuestras nietas. Y en esos nombres de nuestras ancestras, de quienes lucharon antes que nosotros, está en grande, muy grande, el nombre de Rosario Castellanos. Una mujer que no solamente nos sigue iluminando con sus letras, sino que abrió brecha, abrió el camino para que las mujeres mexicanas pudiéramos tener todas las posibilidades. Hoy quiero cerrar con esto, no quiero quitarles mucho más tiempo, decirles que vamos a seguir trabajando por el país y por Chiapas. Saben que nosotros tenemos una máxima que ha permitido que la economía de nuestro país florezca. Es una máxima que ustedes conocen y que dicen: por el bien de todos, primero los pobres. No solamente significa humanismo, darle la mano al que se quedó atrás, sino que se ha demostrado que cuando se apoya al que menos tiene, cuando se apoya al olvidado, cuando se apoya al que no tuvo la posibilidad de desarrollarse, no por él mismo, sino por un sistema que no permitió que se desarrollara, entonces México florece. Esa es nuestra máxima es el humanismo mexicano. Por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y con el pueblo todo, sin el pueblo.
Por eso, y por este último pensamiento, no puedo dejar de recordar que el próximo 1 de junio todos los mexicanos y mexicanas vamos a elegir al Poder Judicial en nuestro país. Hay quien dice que eso significa autoritarismo. ¿Cómo va a ser autoritario el que el pueblo elija? Todo lo contrario. Somos ejemplo de democracia en el mundo. Así que este 1 de junio, gracias a diputados, gracias a senadores que hicieron este cambio constitucional, México va a elegir por primera vez a su Poder Judicial. Eso quiere decir, con el pueblo todo, sin el pueblo les agradezco a todas y a todos. Quiero decirles que nos ha tocado un momento especial en estos meses, en esta negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Y una vez dije en una mañanera del pueblo, y es mi convicción, de que cuando uno tiene claros sus principios, entonces no hay dificultad en poder dialogar con cualquiera. Y los principios son muy sencillos. A México se le respeta. La soberanía del pueblo, la soberanía de nuestro país no se toca. México es un país libre, independiente, soberano y democrático. Eso significa con el pueblo todo, sin el pueblo. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva Comitán! ¡Que viva Rosario Castellanos! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Procederemos con el corte de listón inaugural de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Unidad Académica Comitán, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Presidium. A continuación, se llevará a cabo la develación de placa inaugural de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Unidad Académica Comitán, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan
Suplicamos ocupar sus respectivos lugares. Les suplicamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia.